Lo que está pasando. Diputados están presionando a los senadores para que rectifiquen la ley de ingresos que aprobaron ellos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, después de que hoy en la mañana el presidente López Obrador criticara el incremento de impuestos por derecho del agua. Así, solamente con este cuadro plástico, la dificultad de encontrar la cuadratura, el círculo de un paquete económico en el que las demandas son muchas, como vimos en el caso de los alcaldes que fueron a pedir audiencia al presidente para incrementar o para pedir un incremento en las partidas para los municipios y que fueron repelidos y no fueron recibidos por el mandatario. Junto con esto, hoy también otro dilema sobre la problemática económica, y es que se aprobó la ley sobre el Instituto de Bienestar, pero bastante poco eco ha tenido una medida que sin duda va a ser y va a tener un enorme impacto sobre la situación social y la agenda social del país. De esto vamos a hablar en un momento más con Héctor Villarreal. Siga con nosotros, estamos en Opiniones Encontradas, donde todo se puede discutir siempre que se debata. Mi nombre es José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos rápido a ver unos datos de contexto para arrancar aquí en el foro con nuestro programa de hoy. Hacienda ha emprendido una batalla para convencer de la necesidad de mantener la ortodoxia financiera en el paquete económico 2020. Mientras crecen las presiones por el gasto y se reducen los márgenes para mayores ajustes en el presupuesto de estados y municipios. Un grupo de alcaldes acudió ayer a Palacio Nacional para buscar audiencia con el presidente y exponerle sus demandas presupuestales, pero no fueron escuchados y en cambio recibieron recriminaciones públicas acerca de exceso de gastos y derroches. La autoridad financiera ha pedido al Senado no reducir el superávit primario más allá del 0.7% ante el temor de que una menor contención de la deuda y desequilibrios financieros desmotiven aún más a los inversionistas nacionales y particularmente extranjeros. El paquete económico 2020, calificado como conservador por Hacienda, apuesta por combatir la evasión y rescatar a Pemex como los ejes para recuperar el ingreso y relanzar la economía, aunque ambas condiciones pueden sobreestimarse según expertos y calificadoras. Posturas. 1. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, instó al Senado a no reducir el superávit primario más allá del nivel del 0.7% del PIB y tampoco a presionar más a los ingresos fiscales, pues ya se cuenta con poco margen de maniobra y no se enviaría un mensaje adecuado a los mercados e inversionistas. 2. El FMI redujo la perspectiva de crecimiento de México para 2019 de 0.9% que tenía en julio pasado a 0.4%. Mientras que la actualización para el próximo año bajó a 1.3% desde el 1.9% anterior. El fondo ajusta su revisión a la baja debido al estancamiento de las reformas, un menor gasto público, débil recaudación e inversión. 3. México mantendrá la línea de crédito flexible del FMI porque el panorama económico global es incierto, aseguró Arturo Herrera, titular de Hacienda. 4. Ante el reclamo de alcaldes por el recorte de recursos en el presupuesto del próximo año, el presidente López Obrador cuestionó el derroche de recursos públicos que hay en los municipios. Ahí lo tiene, la batalla por el presupuesto es una batalla muy dura porque cuando disminuyen los ingresos y se multiplican las demandas, evidentemente la disputa por recursos escasos se vuelve cada vez más complicada. Hacienda, como pudo ver en el reportaje, dice hay que cuidar, ya no hay para dónde hacerse a la hora de querer aumentar los ingresos y también pide no aumentar la reducción del superávit. ¿Qué se puede en medio de estas coordenadas? Muchas gracias, Héctor Villarreal, como siempre, por estar con nosotros para entrarle a este tema. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
Muy bien, Pepe, muchas gracias y muy contento de estar en el programa. Un placer verte y si quieres vamos a empezar por lo último, lo que acabamos de saber, y es que los diputados están presionando a los senadores para que rectifiquen lo que aprobaron el viernes pasado, la ley de ingresos, después de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dice, no me gusta, ya nos comprometimos a no subir los impuestos, y ese asunto del derecho de agua es subir los impuestos. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cómo lo ves tú, Mira, doctor? ¿Es trivial? No lo es para nada, Pepe. Simplemente corregir y volver a la promesa. ¿Qué significa esto? Yo agarraría tu pregunta en dos pistas. O sea, a mí me parece que hay una visión muy reduccionista del presidente, de yo dije en campaña y yo tengo que cumplir esto. Promesas son promesas. Sí, que digo, puedo entender que tenga una parte muy respetable el querer mantener una promesa. ¿Hasta dónde esto es un impuesto nuevo? En mi opinión no lo es. Incluso el tema del agua en el campo, Pepe, no es trivial por muchas razones. Es un mercado que ha estado tremendamente desordenado durante años, por no decir décadas. Incluso muchas veces pensamos en este consumo de agua y en las ciudades como drenando, pero la verdad es que en nuestro país al menos 3/4 partes del consumo total de agua es en campo, es en actividades agropecuarias. Y hay un esquema de precios que ha causado muchísimas distorsiones. Para decirlo muy clarito, el grueso del agua en campo no se cobra. No se cobra. No se cobra. O sea, hay casi dotación gratuita. No para todos, pero en gran parte del campo mexicano el agua no se cobra. Donde sí se cobra, los subsidios son altísimos. Entonces, esto ha provocado, por ejemplo, hay muy malos incentivos para cuidar el agua. Te encuentras con sistemas hídricos de riego que están muy dañados. A nadie le interesa repararlos. Oye, es que hay tantas fugas, porque si no me la están cobrando, o si la pago a un precio mínimo, pues ¿cuál es mi preocupación? Yo creo que esta medida, y puedo entender que para el sector no sea agradable, era una señal correcta de vamos a empezar a poner orden Ordenar el mercado. Y en un mercado que es ambientalmente importantísimo para el país. Entonces, aquí chocan esas dos visiones. Llama la atención, Héctor. A ver, esa medida la está tomando o la impulsó particularmente el presidente de la Comisión de Hacienda, que es un destacado integrante de Morena, y quien viene a corregir la plana y obliga a la salida de los diputados para desdecirse de lo que ya habían hecho, es el presidente, es decir, el presidente de su propio partido. Sí, que yo creo que, y además con un doble discurso muy preocupante, porque él está diciendo el presidente, es que estas decisiones se toman en el legislativo, pero hay de ustedes si toman decisiones que no me gustan. Exactamente, yo respeto, pero aguas. Básicamente, ¿no? y no precisamente de estas aguas que hay que cuidar. Y no a las aguas de las que nos estamos refiriendo. Así es. Entonces, yo creo que ahí sí hay que poner orden, Pepe, y va más allá de este problema específico. La verdad es que la Cámara de Diputados, en términos presupuestarios, se encuentra en una camisa de fuerzas incomodísima, porque fíjate, por un lado, pues los ingresos del país no dejan de ser muy magros. Ya habíamos platicado en otro programa tuyo que es un paquete económico cuyo marco macro es conservador. Yo creo que los ingresos vienen estimados conservadores desde mi punto de vista. Si el tiempo nos lo permite, ahorita lo discutimos. Pero al mismo tiempo vienen pocos ingresos. El presidente y a través de la Secretaría de Hacienda se mandan prioridades muy claras, las habíamos discutido, una fortuita que es todo este problema de pensiones que tenemos, pero fuera de ahí, pues, el presidente me apoya en mis programas, me apoyan a Pemex
Y la cuestión de la seguridad pública, que sí hubo un cierto incremento, porque ahí la opinión pública estaba volcada. Todo lo demás, y todo lo demás, pues a ver cómo le completas. Ahora, para muestra un botón, para empezar a ver, digamos, esta cuadratura tan difícil del círculo del presupuesto. Traes, ¿cuánto perderías de no, en caso de que se eche para atrás, el cobro de derechos de agua? ¿Cerca de 600 millones? ¿Por ahí estoy? A lo mejor un poquito más, pero es una cantidad relativamente pequeña. A ver, ¿y eso dónde impactaría o qué tanto afectaría? Porque, a ver, al mismo tiempo está diciendo Hacienda, por favor, ya no hay manera de incrementar ni hacer ajustes en los ingresos. Bueno, sí. Y tampoco suban el superávit. Entonces, aquí no por dónde tendrás que recordar. ¿Qué es recortable? Yo creo que ahorita ya casi nada y todo. Ahora, en un presupuesto de este tamaño, 1,000 millones de pesos, de repente, ¿cuáles serían los candidatos? Pues a lo mejor se los quitan a uno de los programas, que tenga y dicen, ¿sabes qué? Qué sé yo, Sembrando Vida, este programa de los árboles, pues quítale 1,000 millones de pesos y vamos a ver dónde topa. Por darte un ejemplo, te agarrarías uno de estos programas grandes que apenas se están implementando, que dices, bueno, pues es que a lo mejor durante el proceso ahí sí me... Es un ajuste y listo. Y no pasa nada. Pero ya le subiste también 16% a seguridad a la Guardia Nacional, entiendo, ¿no? Hubo un incremento, por lo menos es lo que oí decir a Leonel Cota. La Guardia Nacional trae varios incrementos, sí tenemos que ver en qué programas específicos quedaron, porque hay una parte que tiene que ver con construirles infraestructura para que puedan operar. Hay una bolsa que se mueve de lo que era la Policía Federal y ahora está en Guardia Nacional, entonces hay que hacer el neteo. Sí lo tenemos en la página del centro. A ver, dirías que hasta donde vamos, digamos que la pérdida de esos ingresos pues, sería asimilable y los aumentos no han sido tan grandes como para poder impactar, por ejemplo, el superávit del sector público. Sin embargo, hay una discusión fuerte, Héctor, en el Congreso sobre la conveniencia o no. El PT, por ejemplo, subió esa petición. Hay que reducir aún más el déficit, el superávit de las finanzas públicas, porque para lo que sí no se ve de dónde vaya a salir dinero es para grandes obras de infraestructura, a pesar de que por ahí y hay un programa de infraestructura que tienen comprometidas proyectos ya específicos junto con la iniciativa privada y uno se pregunta, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero? Déjame ir un corte. ¿Cómo cuadrar el círculo del presupuesto? Algo difícil, porque además, entre los jaloneos, las demandas, lo vimos con los alcaldes ayer, lo vemos también con el tema de los derechos de agua y, por supuesto, lo vimos antes con la petición, por ejemplo, del PT, que pone sobre la mesa en el Congreso y dice, a ver, señores, no va a haber dinero para poder desarrollar un plan de infraestructuras que requiere el país. ¿Qué tal si reducimos el margen del superávit del sector público? Ya de hecho se está reduciendo y se está proyectando menos de lo que los criterios de política habían establecido previamente, hasta un 0.7%, pero hoy el PT ya les dijo, pues hay que hacerlo, aunque eso, dice Hacienda, que está defendiendo la ortodoxia, Héctor, paradójicamente, no quiere porque es un mal mensaje a los mercados. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿sí tendríamos que reducir el superávit o no? Mira, yo creo que es una pregunta con muchísimos ángulos. A mí me parece, y no quiero pecar de heterodoxo, que si tú bajaras el superávit de un 0.7 a un 0.6, yo creo que los efectos macroeconómicos o poner nerviosas a calificadoras, ni lo sentirías. Yo creo que nadie te cuestionaría si y solo si esto lo usas para infraestructura. ¿Cuánto podría ser eso? ¿De cuánto podríamos estar hablando? 25,000 millones de pesos. O sea, 25 del mil 0.7 a 0.6. Es una bolsa de 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto estamos destinando a infraestructuras? Es bajísima porque en infraestructura física, Pepe, está por ahí en el orden, será como de un 1.8, 1.9, pero con la novedad que la tajada del León, en infraestructura física, sí, la tajada del León se la lleva Pemex. Claro, ahí son está los proyectos de concentrado. infraestructura. Así Entonces, es. para entender y para el público que amablemente nos escucha,
parte de este problema que tiene que ver con las quejas de los alcaldes y todo, en esta ocasión la inversión de la Federación en infraestructura que no fuera hidrocarburos, salvo cosas muy específicas, Se cae. es prácticamente, no solo se cae, es prácticamente cero. O sea, partidas prácticamente sin recursos. Claro, entonces no. ¿Tienen razón entonces también los alcaldes en su protesta, en sus demandas? Yo creo que ¿Se justifica? ahí es una discusión más amplia, que si quieres ahorita la agarramos, porque yo no quisiera contestar ahí un sí o no. Hay muchas cosas que se tienen que poner sobre la mesa. Lo que sí es un hecho es que están en una situación muy estrecha. Entonces, aquí la pregunta es si la idea va a ser bajarle una décima al superávit primario para repartir dinero sin ton ni son, pues mejor no le muevas. Que te remite a otro problema. Hemos escuchado mucho de que está esta cartera de proyectos que son De infraestructura. De infraestructura, todo, pero nadie la conoce. ¿Quién los planeó? Incluso el discurso del gobierno aquí ha sido muy ambivalente, porque de repente te habla Pepe, de repente te habla de que todo lo va a hacer el sector privado y que las APPs, a ver, aquí hay que ser muy claros, hay muchos proyectos que al sector privado no le interesan. Y si la idea de APP es que tú termines atravesado con una constructora que te va a cobrar a tasas más altas que lo que hace el banco, pues mejor ni te metas por ahí tampoco. Entonces, yo creo que el problema es que tendríamos que ver esta cartera de proyectos, tendríamos que ver cuáles son las prioridades. Pero haber dicho sea de paso, ese no es el argumento que está utilizando la Secretaría de Hacienda para pedir que no se mueva el superávit. No lo es. Lo que está diciendo Hacienda es, olvídense de cómo lo gastemos. Incluso partamos de que se va a gastar bien. El tema es que un punto, como tú dices... Una décima, perdóname. Sería suficiente como para mandar un mal mensaje a los mercados. Y yo te preguntaría, ¿cuál es un peor mensaje para los mercados? ¿O qué puede moverlos o inhibirlos más? ¿Es esa fracción o la perspectiva de crecimiento? Probablemente lo segundo. Y empiezan a cuestionar y a decirnos, es que si ustedes siguen con una inversión en infraestructura tan baja, estás comprometiendo tu crecimiento de mediano y de largo plazo. Exacto. Y yo creo que ahí hay un tema bien delicado. Y la verdad es que el 0.7 al 0.6 yo creo que no tendría en términos de confianza un efecto significativo. O sea, ¿está pecando de hiperortodoxia el Hacienda o es parte también, digamos, de los propios temores que ha expresado el presidente de no vamos a tocar la parte macroeconómica, no vamos a hacer más, incluso yendo más allá digamos, de la observancia, casi rayando en el fundamentalismo? Probablemente tenga que ver más con la opinión del presidente. Si Hacienda se atrincherara en este 0.7, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacerle es, bueno, ¿por qué el 0.7 y por qué no un 0.8 o un 0.6? Claro, ¿Cómo llegaste a ese número? A partir, ¿cuál es el dintel donde los mercados empiezan a conmoverse? No me queda claro. Y yo creo que ellos tampoco. A ellos tampoco. Sin embargo, viste la participación del subsecretario con los senadores en la Comisión del Senado, en la Comisión de Hacienda, subsecretario de Hacienda, diciéndoles, oigan, lo único que les pido es no me muevan el déficit. Mira, y es su posición defenderlo. También, Gabriel Llodio. Sí. Y también hay que entender su rol, porque aquí caemos, Pepe, en la lógica de que tanto es tantito. Que eso, ahí sí hay que entender la postura de Hacienda. Si te bajan de un 0.7 a un 0.6, alguien pudiera decir, oye, ¿por qué no un 0.5 o un 0.4? Y entonces, que nos hace preguntarnos otro tipo de cosas, Pepe. ¿Hasta dónde este es el marco institucional adecuado? ¿Hasta dónde un poder legislativo que está tan desbalanceado en su capacidad técnica con respecto al Ejecutivo puede jugar su rol de manera completa? Tema que obviamente tú y yo hemos platicado en más de una ocasión, pues aquí con un Consejo Fiscal habría una discusión técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este modelo tan monolítico, tan
desbalanceado para uno de los poderes, yo creo que en poco beneficia la democracia económica. A ver, casi podrías decir, con este modelo, el gran legislador sigue siendo el presidente. Por el la ejecutivo. forma. Y bueno, Lo digo neutral, de manera, digamos, técnica. sí, porque además, dices, es un ejecutivo con un modelo de poder muy peculiar que tiene mayoría en las cámaras y que pues hace sentir su voz y su disciplina. Hay otras preocupaciones de la sociedad civil. Otra preocupación que hay alrededor del presupuesto, del paquete económico, es que buena parte, casi 65%, dicen organismos de la sociedad civil, 65% de ese presupuesto, sobre todo los programas de transferencias y subsidios de distinta índole, Héctor, se están o se pueden aplicar sin reglas de operación. Me imagino que se están refiriendo al programa de becas, me imagino que se están refiriendo a las transferencias sociales. Sí. Y algunos de los proyectos estrellas del actual gobierno, para los cuales, en efecto, no hay reglas de operación. ¿Eso importa, no importa? ¿Fortalece los temores sobre el uso político de esos recursos? ¿O es una exageración de México Evalúa, en este caso, que incluso le mandó una carta al presidente y a los presidentes de las comisiones en el Congreso? Mira, es un tema bien importante. Bien importante. No es 65% del presupuesto. Para explicarlo a la gente, en todo caso se iría... De los programas de transferencias y subsidios. Sí, exacto. Okay. Ahí sí va. Sí, que como quiera estamos hablando de un monto bien grandote. ¿Cómo lo calcules? Depende si terminas de meter unos programas ahí, pero en todo caso si estamos hablando de una bolsa que debe andar rondando entre los 350 a 400 mil millones de pesos. O sea, es enorme. O sea, que podrías decir que alrededor de 250 mil millones de pesos, el gobierno podrá ejercerlos sin ninguna regulación. Es más de 250 mil, es como unos 350. 350. Sí, y ahora sí existe, que aquí es donde te empiezas a meter en muchos tecnicismos. Son programas que tienen lineamientos en algunos casos, en otros es todavía más relajado, pero no hay un conjunto de reglas de operación estrictas. Entonces, cuando tú no tienes reglas de operación, muchos problemas se desprenden. Para empezar, las cosas son menos evaluables, son menos monitoreables. A ver, supervisión, monitoreo, rendición de cuentas, evaluación, rectificación, claro, detección de desviaciones. De anormalidades. Entonces, anormalidades, irregularidades. Y básicamente pues, son todos los programas de entregas directas. Sí. Entregas de dinero directo a la persona, al beneficiario del programa. De los programas. Y hoy, qué bueno que varias organizaciones estén poniendo el dedo en la llaga. A ver, a nosotros nos parece un tema importante, muy importante. Hoy en un ejercicio de parlamento abierto, Pepe, se estuvo hablando mucho del tema. Incluso aquí, por ejemplo, hay una organización que es GESOC, que lleva trabajando estas ideas y la cuestión de las reglas de operación desde hace años. Y diciendo y evaluando, a ver, estos programas, GESOC se pueden meter a su página, tiene incluso documentos donde te habla de la calidad de los programas. Pero en eso hemos ido un poco al revés, porque antes había, digamos, mayor cobertura de programas y ha disminuido. O sea, hoy el gobierno va a tener más manga ancha, por decirlo de una manera popular, para ejercer dinero directamente con los beneficiarios de lo que antes había. Mira, a mí me llamó mucho, respuesta corta, sí. A mí me llamó mucho la atención que el presidente de la Comisión de Presupuesto en el ejercicio de Parlamento Abierto hoy, y siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto de Morena, dijo, tenemos que ir a las reglas de operación de todos estos programas ya. Entonces, a ver, Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar. Bueno, Ramírez Cuellar se aventó la del agua.
Los de derechos de agua. Dices ahora lo de reglas de operación. Y muchas otras cosas positivas. La verdad es que trae ahí Morena un liderazgo muy importante. Y un liderazgo pero también polémico para su propia fracción. Yo creo que tiene apoyo de muchos diputados de su fracción y de otras. Y muchas de estas cosas son hasta de sentido común. Ahora, a ver, es que yo creo que está aquí un poco está como que lo bueno, lo malo, lo feo. Lo que ellos dicen es, cuando estaban pensando en el ejercicio 2019, en el paquete anterior, dijeron, es que el tiempo se nos vino encima. Entonces nosotros estamos cambiando la política social de este país, se está desmantelando mucho de lo que eran los programas clásicos y había esta prisa, esta carrera por poner todas estas transferencias. Entonces, sabes que se hicieron algunos lineamientos en los mejores de los casos, pero las reglas de operación estaban ahí faltantes. Y dices, bueno, yo creo que eso es algo muy malo. Esperemos que la rectificación llegue pronto. Pero de repente hay cosas que son muy serias, Pepe. O sea, cuando tú ves al presidente de la República un sábado o un domingo repartiendo cheques en plaza pública, pues, ¿qué hubieran dicho si los dos presidentes anteriores hubieran salido con una cosa de esas? No, bueno, pues me parece que es indefendible. Los señalamientos sobre el clientelismo hubieran sido, no hubieran faltado y habrían sido abrumadores. Ahora, en efecto, tú lo dices, eso es un ejemplo plástico, el de la plaza, del cambio que este gobierno ha tratado de impulsar de la política social. Es indudable. No solamente mayores recursos, sino concepciones distintas e incluso cancelación de programas que en los gobiernos anteriores fueron estrella, como el Seguro Popular. Y tú, desde que llegaste hoy, estás reclamando, y creo que tienes razón, algo tan importante como la aprobación del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar. Para la Salud y el Bienestar, que casi ha pasado de noche, pero, y casi retomo tus palabras, Héctor, va a tener un impacto brutal para 75 millones de mexicanos. Y no solamente para ellos, sino también para los equilibrios de poder entre la federación y los estados, porque tiene que ver con toda la infraestructura y los programas de salud. Exacto. Y incluso parte de los temores de los propios alcaldes, que no pudieron expresárselo al presidente porque no lo recibió ayer, fue o está puesto justamente en este punto, en los temas de salud, que dicho sea de paso, ha sido de los flancos de mayor crítica al gobierno de la 4T. ¿Regreso con ese tema? Por favor. Ya lo dejamos sentado, pero venimos a conocer tu punto de vista y ¿cómo ves este Instituto Nacional de Salud? Yo creo que tiene muchísimos ángulos. Tiene muchísimos ángulos. ¿Quieres que te comente mis preocupaciones o lo hacemos? ¿Cómo cuadrar el círculo del presupuesto, el paquete económico 2020? Un asunto realmente complicado. Y dentro de esta problemática, también la aprobación de la Ley Nacional de Salud y Bienestar, una modificación legal que incide directamente en el presupuesto y que afectará a más de 75 millones de mexicanos, porque programas que en gobiernos anteriores fueron ensalzados, como el Seguro Popular, no solamente desaparecen, sino se reagrupa y se organiza todas las instituciones de salud del país detrás del INSABI. Héctor, ¿cómo ves? ¿Te gusta más este modelo o el anterior? ¿Qué le ves de bueno, pros y contras? ¿Qué le veo de bueno, Pepe? Mira, yo creo que toda esta iniciativa viene a meter el dedo en la llaga en un problema severísimo. Como 30 millones de mexicanos ahorita no tienen acceso a los servicios de salud pública. De ese tamaño es el problema. Y por ahí nace la concepción Nada original. menos. 30 millones de personas, o sea, es algo gravísimo. Entonces, por ahí nace la concepción original. Y había muchos elementos del modelo original que creo que eran muy loables. Por ejemplo,
decían, ¿sabes qué? Nosotros podemos copiar algo así como la parte del IMSS Bienestar, que son estas clínicas que son bien costo efectivas, ahorita colgadas del IMSS, no sé, que te atienden a población más pobre, que te dan a lo mejor pocos servicios, pero sí te hacen un cierto piso Okay. muy importante. Decían, podemos copiar este modelo, llevárselo a todos los demás y después vamos a empezar a trabajar con un concepto que traían de redes. Vamos haciendo redes entre los diferentes sistemas y eventualmente debemos transitar hacia una integración. Entonces, por ahí hacía más o menos sentido. En algunos de estos vaivenes, después surge la idea del INSABI, pero la iniciativa que se votó hoy en diputados, en muchos aspectos, Pepe, es bien ambigua. De repente habla de un instituto como proveedor, de repente habla de un instituto como coordinador. Incluso la idea de lo que se está votando es que el INSABI absorbe a los sistemas estatales en una especie de pacto de coordinación de salud y entonces empieza a brindar servicios sobre lo que era la estructura del seguro popular. Pero de nuevo viene... O sea, ¿absorbería los servicios de salud estatales? Los sistemas de salud públicos estatales para los estados que se coordinen, sí. Pero, o sea, ¿sería voluntario? Es lo que no está claro en la ley, porque les pasaron, y esto fue en la conferencia del presidente, me parece que el día de ayer, cuando unas láminas donde parecía que era voluntario a fuerzas, que en la iniciativa de nuevo queda medio ambiguo, pero entre las reservas que se estuvieron discutiendo hoy es, ¿sabes qué? Tú sobre pretexto de certificaciones, etcétera, esto, lo otro, te puedes empezar a quedar con mis recursos del FASA, no bajármelos o ponerme mucha presión para que me coordine. Entonces, este es un sistema... O sea, a ver, ahí tienes otro elemento, digamos, que puede estar detrás de las protestas de los alcaldes y de los propios gobiernos estatales. Para los gobiernos estatales puede ser algo muy duro. Si se reduce o se les quita el control sobre los fondos de salud, tendrían necesariamente que recurrir a los que preste la federación, el gobierno federal, para poder coordinarte a fuerza. Seguirlos manteniendo, coordinarte a fuerza. Claro, y vienen muchas discusiones de la mano, porque a ver, hay sistemas de salud estatales en muy malas condiciones. Pues ellos gustosos van a participar, pero estados que habían construido sistemas mejorcitos, pues a lo mejor dices, ¿sabes qué? Con el piso que tú empiezas no me conviene. Ahora, una de las cosas que más nos saltó como CIEP en todo esto, Pepe, es que el financiamiento propuesto definitivamente es insuficiente. ¿El financiamiento para poner en marcha este nuevo esquema? Así es. ¿Qué tan limitado lo ves? Limitadísimo, porque están hablando, fíjate, de agarrar pues parte de los recursos del FASA. Incluso pudiera ser todo el FASA. Esperemos que no, que se respete esta cuestión de que sea voluntario. Pero luego, pues, como no tenían dinero, dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a agarrar 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos. Ojo, esto no es una fuente recurrente, de ingresos. Pero además, hay muchas cláusulas que tienen hasta su parte, si no fuera un asunto tan serio, tendrían hasta su parte de risa. Es muy insistente la iniciativa de ley de dar servicios ilimitados sin cobrar un 5. No se habla de derecho a audiencia, es básicamente todo el mundo se convierte en usuarios. Público abierto. Sí, exactamente. O sea, a ver, para decírtelo de otra manera, casi como acabar de un plumazo con el rezago que tiene afuera a 30 millones de mexicanos. Sí, más los 45 que ya les estabas dando servicio con Seguro Popular. Y lo que estás diciendo no es viable. No con la cantidad de recursos que le quieren meter. O sea, tendrías que tener muchísimo más recursos para poder absorber una demanda de esa magnitud. Sí, el CIEP hizo una valoración presupuestaria que nos pidió la Cámara, está disponible en la página del centro para que la gente pueda estudiar los diferentes escenarios, los supuestos, los montos según el tipo de coberturas, pero a todas luces esto es insuficiente. Y
hay muchos problemas en el camino que pueden ser hasta de incentivos. ¿Qué va a pasar con la gente que está en la formalidad? ¿Va a seguir ahí? En teoría, hay una serie de candados para que no brinquen de los sistemas ahorita como el IMSS o el ISSSTE a este nuevo instituto. Pero imagínate que aquí tú sí me cobras cuotas y acá no, y en teoría de este otro lado me das servicios ilimitados, pues van a ser incentivos es mucho muy más perversos. atractivo el otro. Y en medio de esto, como tú dices, de un camino en el que justo los temas de salud han sido de los puntos más criticados de este gobierno. Las Sí. omisiones, faltantes y problemáticas, ¿no?, en el sector salud. No, definitivamente, Pepe. Y yo creo que aquí puede haber muy buenas intenciones, pero encontramos un problema de diseño muy severo, Institucional. institucional, en toda esta nueva iniciativa, y algo muy serio, Pepe. O sea, una reforma de esta magnitud tuvo que haber sido discutida de manera pública. Caray, si te tenías que tomar... Yo entiendo que había una Tiempo. urgencia de proveer servicios, sobre todo a quienes están en más necesidad. A lo mejor podías meter algo emergente, pero para una reforma de esta magnitud necesitas un diseño que te aguantara los años. Ahí está, hay cosas intrascendentes que se discuten mucho y cosas fundamentales que pasan casi de noche. Muchas gracias, Héctor Villarreal, por haber estado con nosotros, presidente del CIEPS y además de la Escuela de Gobierno del TEC. Un placer, como siempre, te agradezco mucho todo lo que nos comentas y por haberte tenido hoy aquí, mi querido Héctor Villarreal. Gracias a usted, sobre todo, por habernos acompañado en Opiniones Centradas.